Armagh, Irlanda. Aunque no es católico, Philip Adler se ha unido a las filas de fieles que visitan el refugio de emergencia del Papa. Mi esposa es bávara. Me explica en el bar del hotel. Juró venir en peregrinaje a la Catedral de San Patricio. Es la primera vez que salen de Alemania desde el final de la guerra. Nuestro encuentro fue accidental. A él no le importa que use mi grabadora. Hamburgo estaba completamente infestado. Estaban en las calles, en los edificios, salían de Neuer el Pitúnel. Tratamos de sellarlo con vehículos civiles, pero pasaban retorciéndose a través de cualquier abertura como gusanos gordos y ensangrentados. También estábamos llenos de refugiados. Habían llegado incluso desde Sajonia, pensando que podrían escapar por mar. Los barcos habían zarpado hacía mucho y el puerto era un caos. Había más de 1000 refugiados atrapados en la planta de Reynolds, Werk, y por lo menos 3 veces más en la terminal de Eurocay. No tenían comida ni agua y solo esperaban allí a ser rescatados, como los muertos acumulándose en el exterior y no sé cuántos infectados en el interior. La costa estaba abarrotada de cadáveres, pero eran cadáveres que seguían moviendo, ¿sí? Los empujábamos hacia el mar con cañones de agua antimotines. Así ahorrábamos municiones y manteníamos las calles limpias. Fue una buena idea, hasta que la presión de las tuberías desapareció. Habíamos perdido a nuestro oficial al mando 2 días antes, un maldito accidente. Uno de nuestros hombres le había disparado a un zombi que se había lanzado sobre él. La bala había atravesado la cabeza de la criatura, arrastrando pedazos de tejido cerebral infectado hasta el otro lado y metiéndose en el hombro del coronel. Una locura, ¿eh? Me dejó al mando de todo el sector antes de morir. Mi primer deber como oficial fue matarlo. Establecí nuestro puesto de comando en el Hotel Renaissance. Era una posición decente, con buenos lugares de tiro y suficiente espacio para alojar a toda nuestra unidad y a varios cientos de refugiados. Mis hombres, los que no estaban ocupados defendiendo las barricadas, estaban tratando de adecuar otros edificios. Con los caminos bloqueados y sin trenes, pensé que lo mejor sería reclutar a tantos civiles como fuera posible. La ayuda debía estar en camino. La pregunta era cuándo iba a llegar. Estaba a punto de organizar un equipo para modificar las armas de mano que teníamos, porque estábamos quedándonos sin municiones cuando llegó la orden de retirarnos. Eso no era nada raro. Nuestra unidad había estado en una lenta retirada desde los primeros días del pánico. Lo que sí era extraño era el sitio de reunión. Nuestra división había estado usando las coordenadas cartesianas de los mapas desde que comenzaron los problemas. Hasta ese momento las instrucciones se habían dado usando direcciones y nombres civiles en un canal abierto. Hacían eso para que los refugiados pudiesen evacuar también. Pero en aquel momento recibimos una transmisión codificada, usando un mapa y coordenadas que no se habían usado desde el final de la Guerra Fría. Tuve que solicitar que nos confirmaran las coordenadas 3 veces. Nos habían enviado a Schatzstedt, al norte del canal Nord-Otsee. Eso era prácticamente en Dinamarca. También recibimos órdenes estrictas de no mover a los civiles. Peor aún, nos ordenaron que no les informáramos de nuestra partida. Eso no tenía sentido. Querían que nos retiráramos hasta Schleswig-Holstein, pero que dejáramos a los civiles atrás, que nos rindiéramos y corriéramos. Tenía que haber algún error.
Pedí otra confirmación, me la dieron. Les pregunté de nuevo, quizá estaba mirando el mapa equivocado o habían cambiado los códigos sin avisarnos. No sería la primera vez que pasaba algo así. De pronto me encontré hablando con el general Lang, comandante de todo el frente norte. Su voz temblaba. Pude notarlo a pesar de los disparos. Me dijo que las órdenes no habían sido un error, que debían reunir a todas las tropas que quedaran en Hamburgo y dirigirme de inmediato hacia el norte. Esto no puede estar pasando, pensé. Curioso, ¿no? Podía aceptar todas las demás cosas que estaban pasando, que los muertos se habían levantado y devorarían al mundo, pero eso, seguir unas órdenes que provocarían una masacre. Ahora bien, yo soy un buen soldado, pero nací en Alemania Occidental. ¿Entiende cuál es la diferencia? A los orientales siempre les dijeron que no debían sentirse responsables por las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, que como buenos comunistas habían sido víctimas de Hitler tanto como cualquier otro. ¿Entiende por qué los cabezas rapadas y esos protofascistas eran casi todos de Alemania Oriental? Ellos no sentían ninguna responsabilidad por el pasado, no como nosotros en Occidente. A nosotros nos enseñaron desde niños a cargar con la culpa y la vergüenza de nuestros abuelos. Nos enseñaron que, aunque llevásemos un uniforme, nuestro principal deber era obedecer a nuestra conciencia, sin importar las consecuencias. Así me criaron y así respondí. Le dije a Lang que no podía obedecer esa orden, no con la conciencia tranquila, y que no podía dejar a esas personas desprotegidas. Al escuchar eso, estalló. Me dijo que cumpliría esa orden, o de lo contrario yo, y peor aún, mis hombres, seríamos acusados de traición y procesados con eficiencia rusa. Así que a esto hemos llegado, pensé. Todos habíamos escuchado lo que estaba sucediendo en Rusia, los motines, las revueltas, los diezmos. Miré a mis pobres muchachos, todos de 18 o 19 años, asustados y cansados de luchar por sus vidas. No podía hacerles eso. Di la orden de retirada. ¿Y cómo lo tomaron? No hubo quejas, al menos no hacia mí. Discutieron un poco entre ellos. Fingí no notarlo. Ellos cumplieron con su deber. ¿Y qué pasó con los civiles? Hace una pausa. Nos dieron lo que nos merecíamos. ¿A dónde van? Nos gritaban desde los edificios. ¡Regresen, cobardes! Yo traté de responder. Vamos a volver por ustedes, les dije. Volveremos mañana con más hombres. Solo quédense donde están. Mañana volveremos. No me creyeron. ¡Maldito mentiroso! Escuché que me gritaba una mujer. «¿Vas a dejar morir a mi bebé?» La mayoría de ellos no trató de seguirnos, demasiado preocupados por los zombis en las calles. Unos pocos valientes se aferraron a nuestros vehículos de transporte de tropas. Trataron de meterse a la fuerza por las escotillas. Los derribamos. Tuvimos que cerrarlas cuando los que estaban en los edificios comenzaron a arrojarnos cosas, lámparas y muebles, sobre todo. A uno de mis hombres le dieron con una cubeta llena de desechos humanos. Escuché una bala rebotando en la cubierta de mi Marder. Mientras salíamos de la ciudad, pasamos junto a la última de nuestras unidades de estabilización y reacción rápida. Les había ido muy mal esa semana. No lo sabía en ese momento, pero eran una de esas unidades que habían sido clasificadas como prescindibles. Se les ordenó que cubrieran nuestra retirada, que evitaran que los zombis o los refugiados nos siguieran. Se les ordenó resistir hasta el final. Su comandante estaba asomado sobre la cúpula de su Leopard. Lo conocía. Habíamos servido juntos como parte de las fuerzas de implementación de la OTAN en Bosnia. Quizá es un poco dramático decir que él me había salvado la vida, pero recibió una bala serbia que seguramente era para mí. Lo había visto por última vez en el hospital de Sarajevo, bromeando acerca de que por fin iba a salir de ese manicomio de país.
Ahora nos encontramos de nuevo en una autopista destruida en el corazón de nuestra propia tierra. Nos miramos e intercambiamos saludos. Me volví a meter en el APC y fingí que estaba estudiando el mapa para que el chofer no pudiese ver mis lágrimas. Cuando regresemos, me prometí, voy a matar a ese hijo de puta. El general Lang. Sí, lo tenía todo planeado. No me enojaría para no darle motivos de preocupación. Le entregaría mi informe y me disculparía por mi comportamiento. A lo mejor él trataría de darme algún tipo de charla, de explicar y lo tranquilizaría. Luego, cuando se levantara para estrechar mi mano, sacaría mi arma y le volaría esos sesos orientales sobre el mapa de lo que solía ser nuestro país. Quizá todo su equipo estaría allí también, todos esos cabrones que solo estaban siguiendo órdenes. Me los llevaría todos antes de irme. Sería perfecto. No iba a irme al infierno como un imbécil y obediente Hitlerjugend. Iba a mostrarle a él y a todos los demás lo que significaba ser un verdadero Deutsche Soldat. Pero eso no sucedió. No. Pudimos llegar hasta la oficina del general Lang. Fuimos la última unidad en cruzar el canal. Él había estado esperándonos. Tan pronto como dimos nuestro informe, él se sentó en su escritorio, firmó unas cuantas órdenes, envió una carta sellada a su familia y se metió un tiro en la cabeza. Hijo de puta. Lo odio más ahora que durante aquel viaje, desde Hamburgo. ¿Por qué? Porque ahora entiendo la razón detrás de lo que hicimos, los detalles del plan Proch-No. ¿Y saber eso no hizo que lo comprendiera un poco? ¿Lo dice en serio? Es precisamente por eso que lo odio. Él sabía que aquel era solo el primer paso de una larga guerra y que íbamos a necesitar hombres como él para ganarla, jodido cobarde. ¿Recuerda lo que le dije sobre nuestro deber hacia nuestra conciencia? Uno no puede culpar a nadie más, ni al arquitecto del plan, ni al oficial al mando, nadie más aparte de uno mismo. Uno tiene que hacer su elección y vivir cada día con el peso de las consecuencias. Él lo sabía, por eso nos abandonó como nosotros abandonamos a esos civiles. Él vio el camino que teníamos enfrente. Un camino montañoso y traicionero. Todos tendríamos que recorrer ese camino y cada uno tendría que arrastrar con el peso de lo que habíamos hecho. Él no pudo soportar el peso. Sanatorio para veteranos Yevchenko, Odessa, Ucrania. El cuarto no tiene ventanas. Unas opacas esferas fluorescentes iluminan las paredes de concreto y los catres sucios. Los pacientes del lugar sufren casi todos de problemas respiratorios, empeorados por la escasez de medicamentos en buen estado. No hay ningún médico y las pocas enfermeras y voluntarios que quedan pueden hacer muy poco para aliviar su sufrimiento. Al menos el salón es cálido y seco, y en medio de los crudos inviernos de este país, ese es un lujo que no tiene precio. Bogdan Taras Kondratiuk está sentado en su catre en un rincón del cuarto. Por ser un héroe de guerra, puede tener una sábana colgada para darle un poco de privacidad. Tose en su pañuelo antes de comenzar a hablar. Caos. No sé cómo más describirlo. Un total desmoronamiento de las organizaciones, del orden, del control. Habíamos acabado de pelear en 4 batallas brutales. Lutsk, Rovno, Novogrado y Zitomir. Maldito Zitomir. Mis hombres estaban agotados, usted me entiende. Lo que habían visto, lo que tuvieron que hacer y todo ese tiempo en retirada defendiendo la retaguardia, corriendo. Todos los días escuchábamos de otro pueblo que caía, otra carretera cerrada, otra unidad derrotada. Se suponía que Kiev estaba segura, tras las líneas. Se suponía que era el centro de nuestra zona de seguridad, bien defendida, bien armada, en silencio.
¿Pero qué pasó tan pronto como llegamos? ¿Mis órdenes eran descansar y organizarnos? ¿Reparar mis vehículos, reemplazar mis hombres perdidos o curar los heridos? No, claro que no. ¿Por qué las cosas iban a ser como se suponía que eran? Nunca antes había sido así. La zona de seguridad había sido cambiada otra vez, ahora hacia Crimea. La gente del gobierno ya se había trasladado. Había huido hacia Sebastopol. El orden civil había colapsado. Kiev estaba siendo evacuada. Ese era el trabajo de los militares, o al menos lo que quedaba de nosotros. A nuestra compañía se le ordenó vigilar la ruta de escape por el puente de Patona. Había sido el primer puente del mundo construido con soldadura autógena de principio a fin, y muchos extranjeros solían comparar ese logro con el de la construcción de la Torre Eiffel. La ciudad había planeado un programa de restauración, un sueño para recuperar su antigua gloria. Pero, al igual que todo lo demás en nuestro país, el sueño nunca se hizo realidad. Incluso antes de la crisis, el puente había sido una pesadilla constante para el tráfico. En aquel momento estaba abarrotado de gente evacuada. Se suponía que el puente estaba cerrado al tráfico. Pero ¿dónde estaban las barricadas que nos habían prometido el concreto y el acero para impedir la entrada de los autos? Había carros por todas partes, pequeños Lux y viejos Zigs, unos cuantos Mercedes y hasta un gigantesco camión Gaz, justo en el centro del puente, y estaba volcado de lado. Tratábamos de moverlo, pasando una cadena por el eje y remolcándolo con los tanques. Imposible. ¿Qué más podíamos hacer? Éramos un pelotón de asalto, si me entiende, tanques, no policía militar. No vimos a nadie de la policía militar. Nos aseguraron que estarían allí, pero nunca vimos a ninguno de ellos, y tampoco ninguna de las unidades que vigilaban en los otros puentes. El hecho de llamarlas unidades era casi una broma. Eran solo masas de gente en uniformes. Muchos eran cocineros y mecánicos. Cualquiera que estuviese prestando servicio militar, fue puesto pronto a cargo del control del tráfico. Ninguno de nosotros estaba listo para eso. No habíamos sido entrenados, no teníamos el equipo necesario. ¿Dónde estaba el equipo para el control de motines, los escudos, las armaduras, el cañón de agua? Nos habían ordenado procesar a todos los civiles evacuados. Procesar. Quería decir revisar si habían sido infectados. Pero, ¿dónde estaban los malditos perros? ¿Cómo íbamos a buscar a los infectados sin perros? ¿Qué íbamos a hacer? ¿Examinar visualmente a cada refugiado? Sí, claro. Y fue justamente eso lo que nos ordenaron hacer. Sacude la cabeza. ¿En serio que pensaron que esa pobre gente desesperada y aterrorizada, con la muerte a sus espaldas y un sitio seguro, aparentemente solo unos metros de distancia, iban a formarse en una línea ordenada y a desvestirse para que les examináramos cada centímetro de piel? ¿Acaso pensaron que los hombres se iban a quedar tranquilos mientras examinábamos a sus esposas, sus madres o sus hijas? ¿Puede imaginárselo? Y tuvimos que intentarlo. ¿Qué otra alternativa teníamos? Teníamos que procesarlo si queríamos sobrevivir. ¿Qué ganábamos con evacuar a la gente si íbamos a dejar que se llevaran la infección con ellos? Boran sacude la cabeza y sonríe con amargura. Fue un desastre. Algunos simplemente se rehusaron, otros trataron de escapar o saltaron al río. Comenzaron las peleas. A muchos de mis hombres los golpearon y los dejaron muy mal. 3 fueron apuñalados. A uno de ellos lo disparó un anciano asustado con una vieja y oxidada Tokarev. Seguramente ya estaba muerto cuando cayó al agua. Yo no estaba allí en medio, si me comprende. Yo estaba junto a la radio tratando de pedir ayuda. La ayuda está en camino, me decían. No se rindan, no se desanimen. La ayuda está en camino. Al otro lado de Dnieper, Kiev ardía.
Unas columnas negras se elevaban desde el centro de la ciudad. Estábamos contra el viento y el olor era espantoso, madera y caucho y el hedor de la carne quemada. No sabíamos qué tan lejos estaban ellos, quizá a 1 kilómetro, quizá menos. En las colinas el fuego había consumido un monasterio, una maldita tragedia. Con sus altos muros y su localización estratégica podríamos habernos acuartelado allí. Cualquier cadete de primer año podría haberlo convertido fácilmente en una fortaleza impenetrable. Almacenar comida en los sótanos, sellar las puertas, montar francotiradores en las torres. Podríamos haber defendido ese puente por siempre, maldita sea. Creí escuchar algo, un sonido en la otra orilla. Ese sonido, ya sabe, cuando ellos están todos juntos, cuando se acercan. Ese, a pesar de los disparos, los insultos, las bocinas de los autos y los rifles de francotirador. Ya sabe, ese sonido. Él trata de imitar el gemido, pero colapsa y empieza a toser sin control. Se cubre la boca con su pañuelo y este se mancha de sangre. Ese sonido me alejó de la radio. Miré hacia la ciudad. Algo atrajo mi atención, algo que venía sobre los techos y se acercaba rápidamente. Los jets pasaron sobre nosotros rozando las copas de los árboles. Eran 4 Sukhoi 25 Ruks en formación cerrada y lo suficientemente cerca para indicarnos a simple vista. ¿Qué diablos?, pensé. ¿Están tratando de cubrir el acceso al puente? ¿Quizá bombardear las zonas tras nosotros? Había funcionado en Rovno, al menos por algunos minutos. Los Roks giraron como confirmando su objetivo, y luego bajaron y volaron directos hacia nosotros. «Hijos de perra», pensé, «van a bombardear el puente». Se habían dado por vencidos con la evacuación e iban a matar a todo el mundo. «¡Fuera del puente!», comencé a gritar. «¡Salgan todos!». El pánico se esparció entre la multitud. Podía verse como una ola, como una descarga eléctrica. La gente comenzó a gritar, tratando de empujar hacia el frente, hacia atrás, hacia cualquier lado. Saltaban al agua por docenas, con esa pesada ropa y botas que no los dejarían nadar. Yo ayudé a cruzar a un par de personas y les dije que corrieran. Vi cuando soltaron las bombas y me tiré al suelo en el último momento, esperando poder protegerme de la explosión. Entonces abrieron los paracaídas y me di cuenta de todo. En menos de un segundo me había levantado y corría como un conejo asustado. «¡Adentro!», grité. «¡Adentro!». Salté dentro del tanque más cercano, cerré la escotilla de un golpe y le ordené a la tripulación que revisaran los sellos. El tanque era un obsoleto T-72. No sabíamos si el sistema de presurización seguía funcionando. No lo habíamos probado en años. Lo único que podíamos hacer era rezar y esperar, apretados en aquel ataúd de acero. El artillero lloraba, de apenas 20 años. Estaba hecho un ovillo en el suelo, apretando entre sus manos la pequeña cruz que colgaba de su cuello. Puse mi mano sobre su cabeza, le aseguré que estaríamos bien y mantuve mis ojos pegados al periscopio. El RVX no comienza como un gas. Al principio es una lluvia, pequeñas gotas aceitosas que se pegan a cualquier cosa que tocan. Entra por los poros, por los ojos, por los pulmones. Dependiendo de la dosis, su efecto puede ser instantáneo. Pude ver cómo los miembros de los evacuados comenzaban a temblar, cómo sus brazos quedaban colgados e inertes a medida que la gente se abría camino a través del sistema nervioso central. Se frotaban los ojos, trataban de hablar, de moverse, de respirar. Me alegró no poder oler el contenido de sus pantalones, la repentina descarga de sus vejigas e intestinos. ¿Por qué hicieron eso? No podía entenderlo. ¿Acaso los altos mandos no habían aprendido que las armas químicas no tenían ningún efecto en los muertos vivientes? ¿No recordaban lo que había pasado en Zitomir?
El primer cadáver que se movió fue una mujer, más o menos un segundo antes que los demás, apartando con su temblorosa mano el brazo de un hombre que había muerto tratando de protegerla. Él cayó al suelo mientras ella se levantaba torpemente sobre sus rodillas. Su cara se veía manchada y surcada por negras penas. Creo que me vio, o al menos vio nuestro tanque. Su boca se abrió y levantó las manos. Podía ver a los otros volviendo a la vida, uno cada 10 o 15, toda esa gente que había sido mordida y había tratado de ocultarlo. Entonces lo comprendí. Sí habían aprendido algo en Zitomir y habían encontrado una mejor manera de usar sus reservas de arma de la Guerra Fría. ¿Cómo reconocer a los infectados de los que no lo están? ¿Cómo evitar que los evacuados lleguen la infección tras las líneas seguras? Esa era una solución. Habían terminado de reanimarse por completo, recuperando su equilibrio, cojeando lentamente a través del puente y hacia nosotros. Llamé al artillero. Apenas fue capaz de responder. Le di una patada en la espalda y le grité la orden de buscar su objetivo. Se tardó un par de segundos, pero enfocó su mira en la primera mujer y apretó el gatillo. Me tapé los oídos cuando el coax vomitó su carga. Los demás tanques siguieron nuestro ejemplo. 20 minutos después, todo había terminado. Ya sé que debí de haber esperado órdenes o al menos haber reportado nuestro estado y los efectos del bombardeo. Pude ver otros 6 grupos de Roks cruzando el cielo, 5 dirigiéndose hacia los otros puentes y el último hacia el centro de la ciudad. Di la orden de retirada, de dirigirse al suroccidente y simplemente seguir avanzando. Había muchos otros muertos rodeándonos, los que habían logrado cruzar el puente antes de que nos gasearan a todos. Estallaban cuando pasábamos sobre ellos con tanques. ¿Alguna vez estuvo en el Gran Museo Patriótico de la Guerra? Era uno de los edificios más impresionantes de Kiev. El patio estaba lleno de máquinas, tanques, cañones, de todas clases y tamaños, desde la Revolución hasta nuestros días. Había 2 tanques, uno frente al otro, en la entrada del museo. Estaban decorados con dibujos coloridos y permitían que los niños se subieran y jugaran en su interior. Había una cruz de hierro de 1 metro de altura, hecha con centenares de verdaderas cruces de hierro arrancadas a los hitlerianos muertos. Había un mural de toda una pared, representando una gran batalla. Nuestros soldados aparecían todos conectados como una sola ola de fuerza y valor que aplastó a los alemanes y los expulsó de nuestra tierra. Tantos símbolos de la defensa de nuestra patria y ninguno más espectacular que la estatua de la Rodina Mat, la madre patria. Es la estructura más alta de la ciudad, una obra maestra de más de 60 metros de concreto y acero inoxidable. Fue lo último que vi en Kiev, su escudo y su espada levantados en señal de triunfo, y sus ojos fríos y brillantes mirándonos fijamente mientras huíamos.